Claro que puede ser feliz. Estamos aquí ahora nosotros comenzando nuestro Esencialmente Salud, acompañándote en Radio 10, 106.3. Y este momento especial del día, para relajarte, respirar profundo, se va cerrando el día. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estás vos en este momento presente? ¿Cómo estamos todos aquí? Ya está el equipo a pleno. Buenas tardes, Marquito, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está el equipo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahí está, Sí. bicicleta, momento para andar en bicicleta. Muy lindo, me encanta. Mi corazón, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero. Ahí estamos, Relájate que termina el día. Buenas tardes, doctora Viviana Llenero. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Me Bien, parece que bien. Bueno, un poco tratando una voz recomponerte. un poco extraña, una voz de congestión quizás. Los restos de una congestión. Guido Pérez, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, siempre me suena extraño, pero no quiero ser reiterativo, por eso miré para afuera. Dije buenas Toda- noches, todavía buenas es tardes. de- ¿Qué no, dije? no, dijiste buenas tardes, todavía es de día, pero bueno, ¿Viste que es estamos de día terminando la todavía? tarde. Estamos terminando la tarde, 8:15 de la noche. Bueno, Es mientras casi haya como luz, extraño. es casi como que, viste, está bueno, está lindo, se siguen alargando los días, hasta el 21 de diciembre se alargan los días, después empieza el retroceso. El tema de hoy aquí en Esencialmente Salud, donde te acompañamos todos los martes en esta hora para finalizar el día y para contarte y traerte justamente al camino del bienestar, al camino de la salud, de recuperar la salud si la perdiste, de mejorarla, si la tenés equilibrada también podés potenciarla. Esto es lo que nosotros te proponemos y vamos trayendo temas y siempre buscando, por supuesto, la forma positiva de encarar cualquier dolencia o cualquier problema que puedas tener. Esto lo auspicia Neuroesencia, que sabés que está en calle Montevideo 1358, y M40, que es el gimnasio top de la ciudad. Claro que sí, dirigido por Guido Pérez. Y Neuroesencia por la doctora Viviana Llenero. El tema central de hoy, patología lumbar. ¿A quién no le dolió la cintura alguna vez, Marquitos? Sí, claro. ¿Alguna vez? Sí, sí, sí. Tenemos datos contundentes, porque entre el 60 y el 90% de las personas presentaron o presentarán una lumbalgia a lo largo de su vida. Y esto es una incidencia en el 5% del total de la población. Es decir, Perdón, el 10% que no lo dice porque ya se olvidaron, pero seguramente alguna vez lo tuvieron. lo tuvieron, Así que bueno, hay datos aquí que dicen, inclusive es una de las causas de incapacidad laboral. Muy importante, y las personas, en las personas de menor de 45 años. Así que fíjate, la patología lumbar tiene y se las trae. ¿Alguna vez escuchaste hablar del nervio ciático, de los discos aplastados, deshidratados, degenerados, protrusiones? ¿Cuántas cosas le pasan a nuestra columna vertebral, esas 26 vértebras que nos componen y que cuidan de justamente la médula espinal donde está alojado todo nuestro sistema nervioso? Tal ¿Nos cual. podés dejar mensajes, preguntas? Eso te iba a decir, Adriana, que antes que siguiéramos desarrollando con Guido el tema, estaría bueno que los oyentes, si tienen inquietudes acerca del tema, se comunicaran y participaran en el programa. Exacto, así que lo haces siempre llamándonos al teléfono. 3412-02-1063, nos dejás tu mensaje de texto o de voz. Ahí está, y así te contactás con nosotros. Tenemos esta ida y vuelta en la comunicación para abordar este tema del día de hoy. Te veo pensativo, Guido. ¿Qué tendrías para agregar a este momento del programa? Estaba pensando en la relación que hay entre los dolores de columna lumbar y nuestras emociones, y nuestro estilo de vida y la forma en la que vivimos. Generalmente ese es un asiento muy clásico de cuando estamos acelerados. La columna en general es una manifestación muy, muy clara de cuando vivimos acelerados, pero la columna lumbar es el asiento de Vata, y muchas de las dolencias, cuando uno está desequilibrado en Vata, esta naturaleza, una de las 3 naturalezas ayurvédicas, la columna lumbar la manifiesta siempre. Esa incorrección, ese desequilibrio que tenemos, y entonces a veces hay que preguntarse por qué nos duele la cintura, para hablarlo más claramente en el lenguaje vulgar. ¿Por qué nos duele la cintura? ¿Por qué nos duele la columna lumbar? ¿Por qué me quedé duro o dura? Me duele, tengo una patología del piramidal y no me la puedo sacar de encima. Y si hace 2 meses no la tenía, ¿por qué la tengo ahora? Claro. Perdón, el piramidal, para quien quizás... Un musculito de la zona. De la Un zona, músculo de la zona lumbar. Sí. Ahí está. Que Lumbar baja. es un músculo que en general afecta a los que corren mucho,
Ah, claro. Pero bueno, fue un ejemplo nada más, porque tengo una lumbalgia. Si Claro, no la tenía sí. y hago lo mismo de antes. Sí. Entonces, Sí. a veces hay que preguntarnos qué nos está pasando emocionalmente y qué nos está pasando en el orden que debemos tener, si estamos durmiendo mal, si las ideas nos gobiernan todo el día, los pensamientos más que las ideas nos gobiernan todo el día y no podemos parar de pensar. Claro. Se dice que desde la bioneuroemoción el dolor lumbar está relacionado a una baja autoestima. Probablemente eso de no sentirnos seguros o con nuestra autoestima deteriorada nos ponga tensos, preocupados, nos haga... Acá quiero hacer una aclaración porque muchos de los temas emocionales se vinculan con la autoestima y creo que la mayoría de las personas que poblamos este planeta tenemos problemas de autoestima o tenemos algún agujero en la autoestima, porque muchas de las cosas cuando escuchamos, hablamos va derecho al tema de que en algún punto hay que recomponer la autoestima, así que es un tema. Hay una palabra que dijo Viviana que es inseguridad. El desequilibrio de Vata trae inseguridad. Vata es liviandad. Vata es como un globo aerostático que se va para arriba, entonces ese movimiento, esa altura nos vuelve inseguros. Kapha es tierra, es pesadez, es metabolismo lento, es cualquier cosa que como engordo, y entonces Kapha es raíces sólidas, es seguridad. Y bueno, entonces la palabra inseguridad es parte de esta emoción de desequilibrio de Vata que nos puede condenar a tener dolores de columna lumbar. Bueno, no nos condenan, algo podemos hacer, Guido. Marcos, nuestro operador fascinante y fantástico que tenemos, dice que tenemos un mensaje. Así Así que es. escuchémoslo. A ver. Hola chicos, buenas tardes. Soy Ariel taxista. Tengo 3 hernias de disco con pinzamiento. Muchas veces voy caminando y me caigo arrodillado. Y la verdad que hay días que son insoportables. Wow, bueno. Hay que estar. Hay Sí. que estar. Yo le diría a Marcos que encare un proyecto de liberarse de la problemática que tiene con las hernias de disco, que arriba de los 40 todos tenemos hernias de disco y a veces se manifiestan y a veces no. Si uno hace una placa de columna de cualquier individuo de la edad mía, 51 años, vería que tengo un montón de hernias de disco o varias hernias de disco. Lo ideal es que las hernias de disco no se manifiesten en agudo, ni se irradien, ni nos produzcan dolores que no tendríamos que tener. Si él tiene una debilidad que le está produciendo ese tipo de lesiones, ese tipo de patología, lo que tiene que hacer es ponerse a entrenar para que no le vuelvan a hacer recurrir, para que no sean recurrentes, para que no aparezcan otras, para que no aparezcan nuevas. El estar sentado todo el día conduciendo un taxi lo condena en algunos aspectos, pero lo que sí le garantizo es que si él decide un día sacarse encima ese problema, rápidamente lo va a conseguir. Guido, y esto de la columna lumbar, ¿no? Y esto de las hernias de disco, sabemos que es importante que tengamos una buena pared ventral para que nuestra columna no actúe, no funcione de tipo palanca y siempre sea la sobrecarga o la ¿Qué es descarga. una pared ventral? Y me gustaría también hacer una Un buen diferenciación. abdomen, pero bueno, acá tenemos al profe que nos va a decir cómo conseguimos el buen abdomen. Pero No aparte, estamos hablando de el 15 kilos de más en fortalecimiento- la panza, ¿no? No. El fortalecimiento de los músculos espinales, que yo sé que nosotros en el gimnasio, Guido, cuando hacemos el trabajo con vos, siempre le das mucha jerarquía al trabajo de los músculos espinales. Sí, en general trato de que todos los individuos que me proponen sus objetivos de trabajo incluyan en su protocolo de entrenamiento ejercicios que le mantengan sana la columna, porque alguna vez lo hemos dicho, la columna no es solamente una serie de vértebras y músculos que se asocian, sino que es la expresión que cada uno de nosotros tenemos frente a la vida. Entonces, si uno está muy desequilibrado en Vata y Vata parte de sequedad, los discos se secan, la columna se marchita y nosotros la empezamos a manifestar esa columna marchita con encorvamientos, desviaciones y un montón de cuestiones. Escoliosis sería. Sí, desviamientos laterales, mucha cifosis, mucha gente grande que uno ve que empieza a mirar para abajo y no para adelante. Sí, claro. Y eso es una postura ante la vida, empezar a mirar para abajo y no para adelante. Y como hemos dicho también, las dos cualidades físicas que menos se deterioran en la vida, a lo largo de la vida, son la resistencia y la fuerza. Y para poder tener una columna erecta, bien manifiesta, es preciso la fuerza. Entonces, si uno la entrena siempre, la postura,
se puede mantener siempre. Después habrá que ver otros condimentos, como pueden ser la osteoporosis, que también son parte de lo que uno quiere ser en la vida y cómo lo va llevando. Entonces, si uno decide cuidarse, si uno decide no tener sobrepeso, porque el sobrepeso condena a la columna, al corazón, a las articulaciones todas, puede tener una columna sana a lo largo de la vida y terminar el camino que les toca recorrer que nos toca recorrer a cada uno de nosotros con una postura correcta y con una columna sana. Y cuando uno tiene hernias de disco, ¿eso se vuelve atrás, no se vuelve más atrás? ¿Cuándo es qué es una protrusión? Dejá de mirarme a mí, tenés una doctora médica ahí, pregúntale a ella. Ahí está. Bueno, me gustaría hacer esas diferenciaciones y cómo si uno puede revertir estos temas de la columna o una vez que está hecha la lesión ya no se revierte. A ver, ¿cómo lo podemos mirar desde varios lugares diferentes? Pero el hecho de que existan hernias de disco o discopatías lumbares, cervicales, que son las más frecuentes, hace que nos esté de alguna manera diciendo que que ya apareció una lesión, lo cual no quiere decir que esas lesiones sean irreversibles o que no se puedan mejorar. Estamos en el periodo agudo, en el periodo de dolencia. Bueno, tenemos que ponernos en marcha. Si tenemos una mirada más completa, tendríamos que empezar desde antes, ¿no? A ver qué podemos hacer para prevenir estas lesiones. Si ya estamos con la lesión encima, bueno, a ver, qué cosas evaluar y ponernos a repensar qué cosas estamos haciendo mal en nuestro día a día, ¿no? Entonces, una vez que tenemos tomada por las astas esa situación y decimos, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer para mejorar esto? Empezar a hacerlo. Eso no solamente es actividad física, eso es hacer, por ejemplo, es algo que a mí me cuesta mucho en el consultorio, que es alguien que se hidrate adecuadamente, que tome buena cantidad de líquido por día. A ver, los discos deshidratados, si nos sometemos a una restricción hídrica permanente, y esos discos no van a tener, somos el 70% agua, a ver, pongámonos en situación. Entonces, cuidémonos desde lo más simple. Desde los hábitos más comunes, digamos. Exacto. Después, por supuesto, hay que cuidar el esqueleto, cuidar esa columna. Uno sabe que por ahí hay chicos que se someten a determinadas actividades que son que les insumen mayor esfuerzo del que estarían en condiciones de realizar para la edad que tienen y para la musculatura que tienen. Como por ejemplo, y eso lesiona en edades tempranas. Por ejemplo, acarrear bolsas de 50 kilos o de más de 50 kilos a los 14 años. Que eso pasa, en el campo pasa. Claro, sí. Entonces, esos sobreesfuerzos desmedidos nos lesionan y a lo mejor en la juventud no aparece en la manifestación clínica, pero sí va a aparecer Claro. Sí, a partir de un los futuro. 25, 30 años empiezan. Sí, y como dijimos al principio, lo dijiste vos, 8 de cada 10 personas han padecido en su vida dolores de columna lumbar y no es que lo padecen una vez. En general, cuando uno padece dolores de columna lumbar, la recurrencia se hace cada vez más y más seguido. Yo voy a decir dos cosas para que la gente, a ver si la gente puede entender también un poquito mejor de qué se trata la hernia, que no es el tema que nos compete hoy, la hernia. Sí, porque no nos interesa hablar de la patología en sí, pero bueno. Pero vamos a hablar de los dolores de columna lumbar. Pero una hernia es aquellos que han tenido hijos y le han regalado una pelota, a veces las pelotas se descosen y un pedacito de la cámara sale para afuera. Entonces la parte blanda se rompe y un pedacito de esa parte blanda sale para afuera, que después en general se reabsorbe, se cicatriza y vuelve cuasi a su lugar de origen. Lo que hay que evaluar, lo que se evalúa siempre y que tiene que ver con el dolor que padece el individuo es qué afecta cuando ese pedazo sale para afuera. A lo mejor no toca ningún nervio y entonces no hay ningún compromiso nervioso y no se le irradia las piernas, no se le duermen los dedos, no le pasa la parte más fea de que una hernia tenga compromiso radicular o tenga la consecuencia de la lesión en el nervio invada los periférico. nervios y los maltrate. La protusión es cuando se hace como un bubón, te haces un chichón, te golpeaste la cabeza, te haces un chichón pero no sale sangre. Entonces la protusión es cuando se hace ese bubón que también se reabsorbe en general
y la mayoría de las veces no hay ningún compromiso radicular demasiado serio. Pero, ¿y qué diferencia si la otra se salió el pedacito para afuera y esto también se hace un bubón? Es parecido, digamos. Es parecido, pero no es lo siempre mismo. en No el se disco rompe es- el tejido que sostiene lo de Ah, adentro. bien, el otro se rompió, la hernia se rompió el tejido. Y El- siempre uno se tiene que preguntar, ¿por qué te pasó? ¿Por qué te herniaste? Levanté una maceta de 50 kilos. Sos un gil, no levante más la maceta de 50 kilos. ¿Por qué te herniaste? No sé. Y ahí tenés una columna con discos deshidratados, con espacios no conservados. Claro, la parte degenerativa o que viene también genética, eso es otro factor. Genético. Ahí, ¿eh? Para ¿Lo mi dejamos gusto. ahí? Sí. Para mi gusto, sí. Es lo menor. Digo, si vos tenés algunas debilidades manifiestas, trabajalas, ayudate, protegete, hacé lo correcto y esa pequeña debilidad que vos tenés, que no se manifieste. Hoy la mayoría de los médicos están de acuerdo en tratar el dolor de la parte baja de la columna con actividad física. Mirá. No más quedarte quieto. Esto como un infarto. Hace 50 años vos tenías un infarto, te mandaban a la cama y no te movías más en tu vida. Exacto. Ahora ya no más. Vos tenés un dolor en la columna baja, no te quedes más quieto. Anda a fortalecer los músculos, Exacto. justamente. ¿eh? El tratamiento es siempre activo. Hay otro mensajito. Vamos a escucharlo. A ¿Lo ver si- compartimos? Tengo 30 y estoy jorobada, mucha escoliosis, pero no me duele. Me duele cuando me pongo derecha. Ah, mira. Bueno, acá viene la parte de la postura que la doctora tiene una novedad. Después, una después vamos vela a hablar mucho. sobre esto de posturología clínica, que la verdad No es lo mismo es una que ciencia que me Reeducación postural general, No, global, no, nada. no es lo mismo diferente. que ¿Cómo se llama? quiropraxia. ¿Cómo se llama? Posturología clínica. Posturología clínica. Sí. Es una nueva La ciencia de la ciencia. no, No hace más aprobaste, de 20 Adriana. años. Hace más No de 20 años aprobaste que el está. reprobado. ¿Estoy reprobada? Bien. Posturología no la aprobaste. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a esta oyente que nos está diciendo entonces que se le duele cuando pretende enderezarse, ¿no? Sí, bueno, evidentemente en esa situación habría que ver, a ver si ella tiene, desde cuándo empieza con el problema de columna, cuál es su hábito habitualmente de posición y de, digamos, en su postura, cómo es su tipo de trabajo. O sea, habría un montón de detalles que recabar de su situación personal. De todas maneras, esa joroba que tiene, por supuesto que no es cuando hay una cifosis a los 30 años, eso va a llevar a largo plazo a que aparezca osteoartrosis. Entonces, van a aparecer realmente dolores y no van a ser solamente en el momento de enderezarse. Pero hay que reeducar a esa columna. Y después, más adelante, cuando hablemos en un ratito de posturología clínica, les voy a dar algunos datos importantes Claro. justamente para esto. Es decir, o sea que se puede corregir, y más con 30 años, ni hablar. Sí, claro. O sea, Sí. Sí, aparte aclarémosle algo a Miriam, se llamaba. Muriel, que nos pregunta, Muriel. ¿hay algún lugar donde puedo ir? Trabajo de administrativa. La joroba, cuando me paro derecha, desaparece. Sí, lo que habría que decirle a Muriel Sí. es que los dolores también, cuando ella dice me enderezo, siempre hay que entender que cuando uno tiene una desviación de columna, ya sea lateral con una escoliosis o una cifosis o una lordosis, que son esas colas para afuera Sí. muy manifiestas, y uno trata de ponerlo en la posición incorrecta, natural, o sea, cambio de posición y me duele, me trato de poner derecha y me duele. Ahí ella está tratando de compensar con esfuerzos algo que no es natural, porque su postura natural es esta. Y siempre acordémonos de esto para todos. La columna y la caja torácica es el envase de un montón de órganos, que es un sistema hidráulico y neumático que nos hace vivir. Entonces, claro, suena muy mecánico eso, pero está bueno. pero es así, Hidráulico los y neumático, pulmones, ¿cómo los sería? pulmones están llenos de aire, son neumáticos, y después los intestinos, el corazón, están llenos de líquido. Entonces, si nuestra columna se desvía y hace que todo lo que está dentro esté todo torcido, todo lo que está dentro funciona mal. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a trabajar con ese sostén y esa protección para que todo lo que esté adentro funcione mejor. Si yo tengo una escoliosis estructural, que son estas que son quirúrgicas, que los grados son muchos, que la imagen del individuo es fea, todo lo que está dentro, un pulmón va a estar más apretado que otro,
el corazón va a estar trabajando en una dirección que no debe, entonces tratar de corregir todo eso, que se puede corregir. Sí, de todas maneras esos no son los estructurales, no son los más frecuentes. No son los más frecuentes. Pero Las jorobas que uno ve por ahí son más por vicios de posición, por adaptar, digamos, incorrectamente a la columna y Y bueno. porque nos faltan los músculos para sostener la derecha. no, los músculos están y Bueno, lo que hay entrenar, es un falta desequilibrio, entrenarlos. un desbalance. Hay un desbalance entre algunos y otros, digámoslo así. Ajá. Los músculos están y lo que hay que hacer es corregir la postura y usar las herramientas adecuadas. Volviendo a la columna lumbar, este dolor de columna lumbar, hoy en día, aún en la fase aguda, te agarró una lumbalgia, te duele por X causa, después veremos cuáles son las causas. Instantáneamente lo que uno tiene que hacer es ponerse en marcha con un proyecto, que a lo mejor en la fase aguda, en esa primera fase aguda, no la maneja un profe, la maneja un kinesiólogo, pero instantáneamente ponerse en marcha, ya sea con terapias antiinflamatorias, que incluyen elongaciones pasivas, que incluyen movimientos muy limitados, pero movimientos al fin, y no quedarse en casa, ni quedarse quieto, y esto se lo digo muchas veces a los alumnos, porque te quedas quieto, peor es. Claro. Porque estableces más los síntomas de rigidez, Totalmente. de falta de movilidad, de falta de elongación. Sí, no se rompe el círculo y entonces no se sale del dolor. Además hay un razonamiento natural que podemos hacer. La vida siempre está en movimiento. Vos te aquietaste y estás perdiendo vida. Así que si con solo esa intuición uno no debería permitirse estatizarse. ¿Y cuál es la idea de ponerse en marcha inmediatamente? Disminuir la persistencia del dolor y evitar la recurrencia. Claro. Entonces, disminuir que el dolor se quede la menor cantidad de tiempo posible y trabajar a partir de ese proceso que tuvimos agudo y doloroso para que no se repita. Y como decía Vivi, la kinesiología con tratamientos antiinflamatorios, la quiropraxia con maniobras de reposición, la medicación en el momento De ser que sea necesario, adecuada en el y de momento ser agudo. necesaria para que el individuo pueda seguir viviendo, pero siempre poniéndose en marcha. Y acá viene un proceso muy nefasto, muy innecesario, cruel, que es que se empieza a perder la condición física. Cuando te duele, empezás a perder la condición física, que te prepara para otro episodio peor, porque si te duele, el cuerpo para protegerse disminuye la masa muscular, rigidiza los músculos como decíamos, y crea las condiciones para que el dolor se vuelva crónico y se aparezca la inestabilidad de la columna y de toda la zona baja, de la cincha abdominal, de toda esa zona del abdomen que Viviana decía al principio que hay que restablecer el equilibrio. Y esa inestabilidad en lo concreto, en lo cotidiano, ¿cómo aparece? ¿Qué pasa? ¿Me mareo? ¿Me caigo? No, cuando hablamos de inestabilidad hablamos de este desequilibrio muscular que hablábamos antes. Sí. El pecho, Que facilita. cuando uno tiene la antepulsión de hombros, para que la gente entienda, con los hombros caídos hacia adelante, con los pectorales muy acortados. Eso es lo que te quería decir, que, o sea, hay toda una repercusión muscular en estos casos, ¿no? Y esto de que se acorten los pectorales, se debiliten los dorsales, los espinales, los paravertebrales, todo eso conlleva A la joroba que claro. decía Muriel. Claro. O sea, La columna lumbar tiene lo mismo. Si yo se tengo te una van los hombros hacia adelante, vas cerrando cada vez más hacia adelante los hombros, te vas achicando. Pensémoslo en la parte de abajo. Si yo tengo dolor en la columna lumbar, esa musculatura se va a debilitar, eso va a hacer que se corte el recto del abdomen y que todo trabaje en desbalance. Entonces, si el dolor persiste a lo largo del tiempo, eso se profundiza y cada vez estamos peor. Entonces, la estrategia de cambio es el movimiento, el ejercicio. Y dentro del ejercicio hacer un proyecto de estabilizar la cincha abdominal, fortalecer los músculos del core, que es el centro, el núcleo, porque desde ahí salen las fuerzas para todos lados. Claro. Entonces, si yo tengo un recto del abdomen muy fortalecido y no tengo un equilibrio con la musculatura espinal, voy a tener dolores. Si mis psoas y el psoas ilíaco están muy acortados, voy a tener dolores. Siempre acordémonos, por ejemplo, los jugadores de fútbol patean la pelota con el cuádriceps. El cuádriceps hace la fuerza y la patea. El músculo que equilibra el cuádriceps es el posterior, el que está detrás del muslo.
Si yo tengo mucha fuerza con el cuádriceps, cuando patee voy a romper el posterior, Claro. porque una soga no sostiene la otra. Entonces, Eso, qué importante que es entender eso, el funcionamiento de los diferentes grupos musculares, cómo trabajan en conjunto y cómo se resguardan uno a otro. muchos son sinérgicos, tiran juntos, y otros son antagónicos. Si uno trabaja, el otro descansa. Entonces, poder entender eso, bíceps y tríceps van en contra, pectorales y dorsales van en contra, abdominal y los lumbares van en contra, cuádriceps y posteriores van en contra. Pero los bíceps tiran junto con los dorsales para hacer dorsales, entonces ahí son sinérgicos, Claro. esos. Y los tríceps y los pectorales también. Claro. Y entonces poder entender ese proceso y poder... Y ahí nos alcanzan un mapa para acordarnos de todo lo No, porque vos dejate quizás llevar los que nada te- más. Los que están escuchando van a decir, che, pará, ¿cuál era el tríceps? ¿Cuál era el de la Pero qué pierna o el del maravillosa que es la brazo? naturaleza, es increíble, es todo Si tenés- perfecto. Claro, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, nos envías tu mensaje al teléfono 341-202-1063. y siempre tenés algún regalo, como por ejemplo estos 2 meses de actividad en M40 y el masaje de Shiatsu en Neuroesencia. Así que simplemente enviando tu mensaje estás participando. Y si querés alguno de los 2 regalos, bueno, pedilo, porque el que pide lo obtiene. Acordate que simplemente deseas y la vida te lo da. Vamos a ir a una breve pausa, ya son más de las 8:30 de la noche y siempre, por supuesto, vos nos estás acompañando. Vamos a retornar entonces con esta novedad que tiene la doctora Llenero acerca de la posturología clínica. Vamos a ver qué es esto, ¿eh? No, ¿qué está ocurriendo en este estudio? Bueno, siguen llegando los mensajes y nuestro oyente, ¿qué dicen nuestros oyentes? Yo quiero DNI 177 Muriel y hay otro mensaje más que a ver. Puede ser que por estar unos 10 kilos más o menos excedido de peso me duela más la espalda. ¿Sí? ¡Sí! No. ¡Acertó! En general los 10 kilos se transforman en 13, 14 o 15, porque todos somos generosos con nosotros mismos. ¿Y cuánto tendrías que bajar de peso? 5 o 6 kilos, y vos ves que tiene 10, 11 de exceso de peso, y los que te dicen 20 son 30. Qué mal. No Malo, somos Guido. realistas. No, es que es una Profe. manera de cubrirnos, porque es La una negación, la negación que todos los seres humanos empleamos siempre en la vida. o de agasajarse un poco, de mimarse un poco, de Claro, permitirse. Nos cuesta, ¿eh? Pero volviendo al dolor crónico y agudo, la idea de ponerse en movimiento y de iniciar un tratamiento, aparte del episodio agudo, porque no siempre es agudo, a veces es crónico y uno tiene esos dolores, vos podés contarnos, Adriana, de columna que se manifiestan durante mucho tiempo, Porque yo... es prevenir la exacerbación, esto de que se ponga peor, y las relesiones si logramos sacarla. Entonces todo este proceso que habíamos comenzado a hablar es para todo esto, para prevenir relesiones, para prevenir exacerbaciones, para hacer que la persona viva mejor y se manifieste mejor. Hay 2 áreas muy claras que los profes, junto con los kinesiólogos y el médico, trabajan a lo largo del proceso, que son la actividad aeróbica y los ejercicios específicos para la zona. El proceso es sencillo, hay lineamientos generales que lo guían. Esto que decíamos, restablecer el equilibrio de la zona, fortalecer los músculos que están débiles, elongar los músculos que están cortos y recuperar la movilidad articular. Trabajamos en esas 3 áreas. Por un lado lo aeróbico y por otro lado los trabajos específicos para la zona son fortalecimiento y equilibrio, estiramiento de la musculatura de la zona y recuperar la movilidad articular de las articulaciones de toda la zona. Estos trabajos se van haciendo con diferentes elementos que hoy son comunes en los gimnasios, los almohadones para hacer estabilidad, las pelotas para trabajar la columna arriba de una pelota, que no es trabajar arriba de la pelota lo único que te salva la vida, las abdominales comunes y corrientes también colaboran, o sea, Todo el trabajo que vos nos haces hacer cuando hacemos hombro con bastón, ¿no es cierto? Con ese bastón y que a veces nos asociás la flexión de columna, tu famoso hula hula que hace que movamos las bien caderas las funcionen. caderas. Claro. turgentes. Cuando Re hacemos antiguo el hula hula, El de la hula hula, época, bien. claro, de la época Bien de los efectivo, 50, United States con el aro ese. Bueno, pero digamos, se ¿Sí? tiene muy, muy en cuenta esto de flexibilizar la columna, lo importante que es. Y cuando vos te encontrás haciendo todo eso sin que te moleste nada y dándote cuenta que es increíble lo bien que te hace sentir esa sensación
que tenés que tu columna no se te traba, no te traba en el movimiento y que cada vez estás más ágil, más flexible. Sos Gardel, John La Travolta y alguien más. Y Olivia Newton-John. Todo junto. Claro, ahí está. Tenemos más mensajes. Bueno, sí, tengo 1,75 y peso 95 kilos. ¿Cuánto tendría que estar pesando más o menos por el problema de la espalda? No dio el Mejor nombre, no te ¿no? lo digo. Mejor no te lo digo. Pero todo se puede, a ver. Pero da lo mismo, porque si uno toma la decisión de afrontar la pérdida de peso, que no tiene que ser rápida ni urgente, sino con cambios de hábitos que puedan ser sostenidos en el tiempo, el objetivo se consigue siempre. Querido oyente que no dejaste el nombre. Si Ariel, querés- Ariel. Ariel. Bueno, Ariel, ya tenés ganado 2 meses en el gimnasio con Guido. Si querés empezar tu programa de recomposición y bienestar. Así que ya lo Con este obtenés. programa va a haber tanta gente sana que después no vamos a tener de qué hablar. Y Bueno, bueno, no importa, en el vamos momento a- tendría que dar. vamos La a escuelita de potenciar- paciente va Claro. a Hablemos de cómo cumplirse. mantener la Claro, hay que salud. mantenerlo, después hay Ahora que tenés mantenerlo. mantenerlo y bueno. El desafío mayor es sostenerlo en el tiempo, justamente, es cambiar los hábitos y sostenerlo en el tiempo. Hay toda una cuestión en la neurociencia que habla y explica del porqué de muchos de esos programas que hemos escuchado, que de 21 días sostener algo, repetirlo 21 días, y tiene que ver con la parte justamente neurológica y de que pueda hacerse el cambio que después se sostenga en el resto del tiempo. Pero bueno, vamos viendo, nos queda para finalizar algo más con el profe Sí, Guido. vamos a cerrar Su este super asunto. micro, porque hoy tu micro impecable, ¿eh? El micro del profe Guido hoy. Este no Bueno, es pero un nos micro, tienen- este es un tema. El micro de Bueno, hoy se no. llama cómo atarse los cordones. Y en Exacto. realidad no es Nos cómo tiene- atarse los cordones, después te lo voy a contar. Nos Me tiene está más jodiendo, sorpresas. Yo me sé atarle, me enseñó Por mi mamá eso, de chiquita. es un poco más interesante que cómo atarse los cordones. ¿Hay algo más detrás de eso? Hay bastante más. Hay bastante detrás de más. eso. Por eso, entonces, para cerrar este tema desde el punto de vista de cómo la actividad física y el movimiento ayudan a superar los problemas de columna lumbar, vamos a decirle a la gente que la actividad aeróbica, que tiene su influencia muy valiosa porque, por ejemplo, caminar restablece el equilibrio entre todos los músculos de la zona, será elegida de acuerdo a cada caso. Y uno puede pensar, según cómo esté la situación del individuo, en hacer elíptico, que es esta máquina que no tiene impacto sobre las articulaciones y tampoco tiene impacto sobre la columna lumbar, la bicicleta. Y en las rodillas, que me dijeron que el elíptico es como que todo el tiempo estarías como en flexión y estarías jorobando la articulación de la rodilla. Hay mucha gente, bueno, no voy a decir nada. Bueno, Me parece que... bueno, son informaciones que uno capitaliza y usted es la persona idónea para Si poder... el No, sistema no. muscular está bien, no tiene por qué. No, aparte el lesionarse la elíptico no necesariamente tenés que hacerlo siempre en flexión, vos podés erguirte y caminar derecho. El elíptico simula el esquí de fondo. ¿Qué es el esquí de fondo? Los esquiadores que hacen competencias de larga distancia esquiando. Ajá. Una competencia olímpica en los Juegos de Invierno. Sí. Es muy intenso y es muy valioso y vos no estás siempre en flexión. Estás en flexión si lo haces mal. Ah, bien, La pierna se estira para hacer el trabajo. bien. bien. Entonces se puede usar tranquilamente. Entonces elegir correctamente el aparato aeróbico adecuado nos va a ayudar a recuperarnos más rápido. 2 veces por semana te ponen en marcha de manera muy valiosa. 3 veces por semana, 4 ideal. Y siempre recordemos que el ejercicio está prescripto en las patologías de columna lumbar para cualquier patología, ya sea que estemos padeciendo una discopatía, hernias como decíamos, lesiones miofaciales, que son lesiones de índole nervioso, problemas musculares, que vos tengas un acortamiento muscular que te genera dolor, problemas de origen mecánico, esto que decíamos, por ejemplo, la escoliosis, la cifosis, o lo que me pasa a mí, yo tengo 2 veces operado el ligamento cruzado de la rodilla derecha, perdí todo el menisco interno y generalmente trabo la cadera derecha para estabilizar la zona, entonces eso sería un problema mecánico. Y todas las cuestiones se superan más rápidamente si nosotros hacemos ejercicio. Y última pregunta, si uno no lo hace con la indicación adecuada, ¿puede empeorar la situación? O a veces que va a algún lugar y no está... Saquemos la cuestión esta. Uno generalmente va a los lugares que quiere ir y se pone en manos de lo que corresponde que se pongan. Y esto es para proteger a todos. Si uno tiene un dolor, vamos al médico. El médico diagnostica. Con el diagnóstico en la mano se inicia un tratamiento que lo pueden iniciar los kinesiólogos o directamente los profes, según lo que te pase, está claro. Seguro. Y entonces, si vos recorrés bien el camino, no hay ningún problema.
recorramos bien el camino. Nosotros no veamos. hablamos de las enfermedades, hablamos de No la sé. salud. Sí, perfecto. Habrá Hablemos lugares de la donde te salud. traten mal y habrá Sí, lugares... sí, porque los hay. Y ahí es Pero- donde yo quiero, para mí es valioso para la gente que la gente esté despierta en este sentido. Porque lo digo en lo personal, porque también uno lo ve después que pasó la situación. ¿Y cómo lo sabes antes? Si vos te pones en manos de un profesional en quien confías. Sí, pero pasa aún también con los médicos, porque a lo mejor las indicaciones no son las más asertivas ni las más adecuadas para las personas. Y es una búsqueda, es verdad que es una búsqueda. Es una pero búsqueda. También digo que está bueno estar alerta. Siempre. Porque si no, pasa el tren y no lo ves. Es cierto. Sí, Entonces uno va eligiendo. Cuando yo creo que todo el mundo, cuando se pone en manos de un profesional de cualquier área, ya sea el que sabe de computadoras, el que te arregla la pelota de fútbol o el médico, tiene que tener confianza en la persona en la que uno está tratando de compartir el recorrido. Y en ese camino a veces uno se puede equivocar, también se puede equivocar el profesional, incluido yo, obviamente, está clarísimo eso. Uno trata de protegerse desde el conocimiento, desde prepararse, desde evaluar adecuadamente qué es lo que tiene que hacer, y pueden hablar ustedes también, pero... Bueno, no, yo mientras ustedes hablaban pensaba en esto de que, por lo que vos decías, Adriana, yo creo que también tenemos que ser cada uno dueño de nuestro propio pronóstico, aceptar el diagnóstico del médico, pero saber que el dueño del pronóstico es el propio paciente. Entonces, esto de que estuvimos hablando de el cambio de conducta, que vos planteaste antes a un paciente con dolor lumbar o con un Sobrepeso. una cardiopatía, se lo mandaba a reposo. Hoy en día estamos haciendo rehabilitación cardiovascular, estamos haciendo todo lo que es la rehabilitación o poner a un paciente en movimiento a pesar de tener una patología lumbar. Entonces, bueno, se están cambiando las visiones. Pero esto de que el paciente tome protagonismo en su propio tratamiento, o sea, no que decida qué hacer, pero que busque y que también, digamos, escuche a su Voz interior. a su voz interior, sí. Entonces, porque nos A su pasó propio cuerpo, inclusive. sí, Guido tiene el caso de un alumno reciente de él que hacía 2 años, ¿cuánto hacía que le habían indicado que no hiciera más nada porque tenía una hernia de disco? Un hombre joven que le encantaba correr, que enseñaba a sus alumnos también en la parte de actividad física, y lo mandaron a hacer reposo. Y esto es reciente, lo conozco la persona y realmente Sí. justamente está Y- fascinado porque desde que fue de y Guido, actualmente ha su recuperado. panorama cambió totalmente, bueno, porque de alguna manera él se adueñó de su pronóstico y dijo, no, a ver, voy a ver qué otras cosas, qué otro camino puedo buscar. ¿Es esto realmente Claro. mi destino o puedo modificarlo? Entonces, en esa búsqueda a veces se encuentran las personas adecuadas para Claro, el hacerse para cargo, superar ¿no? el También. problema. Bueno, contanos de posturología. Bueno, posturología clínica. Qué Les voy a lindo. contar un poquitito cómo surgió esto, cómo lo descubrí, porque es muy reciente en mi conocimiento, digamos, esto de la posturología clínica. El sábado estuve haciendo un curso que lo dio el doctor Daniel Asís, que es un médico de Santa Fe, un médico que haciendo anestesiología empezó a hacer su propia indagación y viendo a ver cómo podía mejorar otros aspectos del ser humano, y saliendo de la anestesiología empezó a desarrollar la acupuntura, la auriculoterapia. Le encantaban los colores y empezó a meterse en esto de la ciencia De la de cómo cromaterapia. los colores pueden ser una terapéutica para el ser humano, ¿no? Bueno, y este curso hablaba de auriculoterapia, cromoterapia y psicoterapias, y la relación o la aplicación en psicoterapias, ¿no? Este médico hace posturología clínica, por lo tanto, en el curso desarrolló principios y tuvimos mucha práctica en cuanto a la posturología clínica. Y la verdad que a mí me maravilló.
por eso empecé a indagar un poquitito sobre y después les cuento mi experiencia personal que hace desde el sábado, que estoy con unos chips en la planta de los pies, que ahora después les digo cómo es la cosa. Ahí está. La posturología clínica es una ciencia que estudia y aborda terapéuticamente el sistema postural. El sistema postural es el sistema que nos permite a los seres humanos mantenernos de pie, ¿no es cierto? Y este sistema tiene las características de ser automático e inconsciente. Tiene un procesador central que es nuestro propio cerebro. Y después tenemos elementos que poseen información esteroceptiva, o sea que provienen del exterior del cuerpo, y propioceptiva, que la información proviene del interior del cuerpo. Los captores posturales en este sistema postural que tenemos todos son principalmente el pie y los ojos. Sí, así como lo escucharon, esos dos componentes de nuestro cuerpo Son los que toman la información. que toman la información y que son los más importantes. Ojos y pies, y planta de los pies. Sí. Bien. Dentro de la población, ¿hay alguien que tenga un sistema postural correcto, sin desviaciones, sin vicios de posición? Sí, hay un 8% de la población que puede tener un sistema postural correcto. ¿Qué nos pasa? A lo largo de la vida vamos a esto que, como siempre, uno nace de la mejor manera y después uno lo va deteriorando su propia naturaleza. Sí. Entonces van apareciendo descargas, fundamentalmente las que registra la planta de los pies, que están descompensadas en nuestro propio cuerpo. ¿Y qué hace? El cerebro empieza a mandar mensajes para tratar de compensar. Eso queda grabado, eso es queda como un engrama, se llama un engrama postural. Claro. Pero ese engrama es un engrama viciado, Claro. en donde a la larga nos va a llevar a tener problemáticas de otro tipo. O sea, nos va a doler la rodilla, nos va a doler la cadera, Estoy pensando o en el los hombro, niños que o la- nacen con pie plano, este tipo de Exactamente, cosas, ¿no? exactamente. O nos va a hacer doler la columna cervical. Ustedes fíjense desde cuántos puntos diferentes podemos tener repercusiones en sitios en común, porque, a ver, desde cuántos lugares distintos estamos hablando de problemas de columna cervical, que venimos también hablando en otros programas, de problemas de columna lumbar. Entonces, bueno, ¿qué sería necesario? En esta situación sería necesario volver a calibrar esos captores de información que se encuentran desajustados. Claro. Los principales captores de información, ¿quiénes son? Son los ojos, el pie, el aparato masticatorio, y ojo con la gente que, acá presten atención, la gente que tiene bruxismo, Sí. o que tiene alteraciones de la ATM, de la articulación temporomaxilar, que ya estuvimos hablando en otros programas anteriores sobre este tema del bruxismo, visto desde la quiropraxia, desde el shiatsu. Bueno, la piel, nuestra piel, el sistema de captación e información que manda nuestro cerebro, nuestra propia piel. Y algunos también incorporan el oído interno en relación a la postura en movimiento. ¿Mm? Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que se ocupan de llevar a cabo esta ciencia de la posturología clínica? Médicos, kinesiólogos, odontólogos, podólogos, o sea, hay una gama de profesionales que pueden involucrarse para mejorar todo nuestro sistema postural. Sí. Y esto es un poco lo que quería comentar, digamos, los que han desarrollado esta ciencia, hay diferentes nombres, pero bueno, uno de los que más han avanzado, donde actualmente se estudia, digamos, con mayor información esta ciencia, es en Francia. Ujú. ¿Dónde se originó esto? ¿En Francia? Sí, hay varios lugares, pero fundamentalmente Francia y Estados Unidos. Se ha desarrollado allí. Sí. Bueno, y esto es lo que les iba a comentar, y esto se los hablo desde mi experiencia de estos pocos días. Hay un chip
que bueno, no voy a decir el nombre, pero bueno, tiene un nombre, ese chip es de origen francés, se coloca en la planta de los pies, genera o actúa como un sensor, es un circuito electromagnético que capta las descargas que existen en nuestra planta de los pies y manda la información a nuestro cerebro para la corrección. Entonces, una vez que tenemos colocado, estos chips se usan durante el día, en la planta de los pies. Sí. A la noche se sacan. Son planos, son chatitos, son fáciles sí, de utilizar. no se sienten. No se sienten. Vos No los se tenés en la sienten. planta del pie y vas recibiendo la información de acuerdo a cómo vos te parás, la fuerza. Registra, capta lo que está, por así lo que está decir, mal ocurriendo. acomodado, Sí. manda la información al procesador central, que es el cerebro, para que el cerebro recomponga y ponga, equilibre esa postura. Ajá. Todo esto es a nivel inconsciente y automático. No Bien. es que vamos a sentir algo en nuestro cuerpo y que nos va... Y en estos días que tuviste Pero puesto, sí, ¿qué pero no? sí se va a objetivar, porque cuando en el curso hacíamos las mediciones en el antes y en el después, en el antes estaba todo a diferente altura y en el después estaba todo acomodadito, digamos. Entonces, Ajá. y eso es importante. ¿Todo qué sería todo? Que los pies... Nuestra altura de los hombros, de los las hombros, caderas, y hay una diferencia que se toma entre en la caída, en la parte anterior del cuerpo, los brazos quedan colgando y cuando está descompensado queda un brazo más largo que el otro. Claro, me imagino. Cuando se coloca el chip o, por ejemplo, en mi caso también, que tengo problemas en la visión, me saqué los anteojos, porque de alguna manera también hay que tener los lentes puestos correctamente para que funcionemos adecuadamente en nuestro calibrar, porque es todo un procesamiento de calibración automática e inconsciente. Entonces, cuando o nos ponemos los chips o hacemos lo compensatorio, la acción compensatoria, nivelamos los hombros, nivelamos las caderas, nivelamos los brazos y de esa manera funcionamos en una forma equilibrada. Y sí, en realidad es un sistema esto, de digamos, compensación y equilibrio. ¿Ese chip por cuánto tiempo se utiliza y qué termina? El chip dura ¿Cuál un es- año. ¿Y Se cuál es utiliza el siempre resultado de que se día. obtiene después al cabo de un año? Digamos, la persona que logró con eso, se saca el Al chip. cabo de un año, el tratamiento es, en todo lo que es posturología clínica, el tratamiento para llegar a compensar, poner en buenas condiciones nuestro cuerpo, demora un año. Pero en realidad el chip empieza a verse la repercusión después de los 2 minutos de colocado el chip. Ajá. ¿Qué me pasó a mí? Yo les cuento mi experiencia personal de estos pocos días. Yo tengo bruxismo, para lo cual uso una placa de relajación. Y aparte tenía un problema que me habían arreglado un diente y estaba con una sensibilidad bastante particular en ese diente, y siempre se sabe que cuando uno tiene bruxismo, cuando hay cuestiones odontológicas, también en eso repercute. Entonces estaba con una sensibilidad aumentada. Como este chip también se puede colocar sobre la mandíbula de noche para producir relajación, para compensar, no producir relajación, porque si no voy a transmitir una idea errónea, para compensar esto que no está funcionando bien. Bueno, después del segundo día que lo usé, desapareció la sensibilidad en el diente. El diente está perfecto. Y otra de las cosas que noté es que, bueno, yo tengo una escoliosis leve, pero bueno, escoliosis al fin. Y tenía últimamente, le decía a Guido que tenía un problema en la parte posterior del muslo izquierdo, que al hacer el ejercicio en el aparato de posteriores, al hacerlo en forma unilateral, primero una pierna y después la otra, cuando lo hacía con la pierna izquierda me costaba mucho y tenía que hacerlo con bastante menor peso. Bueno, esta mañana fui al gimnasio y hice las 2 piernas exactamente con el peso que hago habitualmente y no sentí absolutamente ningún dolor. Claro. No sé, recién empiezo, esta es mi Estás experiencia, contenta, claro. estoy transitando este camino de poner mi cuerpo en un mejor lugar. Pero bueno, descubrimos está a la venta en permanentemente. Argentina, si la gente Sí. lo quiere comprar, es accesible. Sí, es accesible totalmente. Hay que tiene ver un costo algún mensual médico. muy bajo. Ajá. Y bueno, esto hay muchos kinesiólogos que lo usan acá en Rosario
Se utiliza también, que me parece un uso extremadamente importante, en las enfermedades musculares. Ajá. Hay mucha experiencia en lo que son las distrofias musculares con la aplicación de estos chips en varios lugares de la planta del pie, por ejemplo, y logrando que mejore muchísimo la posibilidad, por ejemplo, de caminar de las personas. Bien. Así que bueno, me parece Distrofias fantástico. musculares, ¿qué son, digamos? Son enfermedades de los músculos. Contracturas específicamente. Pierden ¿no? fuerza, se pierde, digamos, se pierde el normal funcionamiento del aparato locomotor, de todo lo que por debilidad de los músculos se van lesionando las articulaciones y bueno, pero fundamentalmente porque es una alteración del trofismo del músculo. Así que entonces tenemos esta nueva alternativa que es la posturología clínica, donde se puede, en Neuroesencia le pueden brindar información si la gente quiere, donde le pueden... Sí, cómo no. Sí, podemos contactarnos. Yo acá, habría que averiguar acá en Rosario, para mí es esto muy reciente, confieso, probablemente ya es una ciencia que lleva más de 20 años. O sea, Claro. a ver, a mí me llega en este momento, pero seguramente hay kinesiólogos que ya Lo están aplicando. poniendo en práctica y bueno. De todas maneras, entonces, si quisieras consultar, el teléfono de consulta de Neuroesencia es el 679-6510, 679-6510, el teléfono para consultas. Y por supuesto, bueno, esto de quizás poder también tener una consulta personal clínica con la doctora Llanero para cuando uno tiene este tipo de dolencias, ¿no? Acá los esperamos y vamos a tratar de ayudar siempre. Así es. Guido, ¿cómo nos vamos despidiendo? ¿Me vas a enseñar a atar los cordones o no? Te voy a enseñar a atar los cordones. A ver, ¿cómo es esto? Yo lo aprendí con mi mamá de chiquita o mi papá, no sé cómo, a ver. No, vamos a aclarar una cosa. La idea no es que aprendan a atarse los cordones, sino que aprendamos a encordar los cordones. Encordar, ¿qué es eso? Encordar es cómo los pasamos, cómo pasamos los cordones por todos los agujeritos. Si ustedes se imaginan en las zapatillas, antiguamente se pasaban de manera tradicional dando la vuelta. Después se empezó a usar con una pasadita por acá y después cruzábamos, en vez de ir dando la vuelta con uno, los cruzábamos todos y entonces aparecen Uno y todos uno, cruzados uno y uno, adentro. sí. Después ibas del mismo lado con uno y te cruzabas, volvías del mismo lado. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer, cómo encordar los cordones. Porque ¿qué diferencia hay? ¿En qué me cambia la vida? Antiguamente salir a correr, y esto es para corredores, tengamos en cuenta eso, esto es para A ver, corredores, que no eso es tu nos gusta. caso, Adriana. ¿Cómo no? Caramba. La última vez que te vi correr 2 vueltas al Parque Urquiza casi te morí en el intento. No, en absoluto. Sí, te tropezaste Bueno, y te pegaste un golpe. está en entrenamiento. A ver. ¿Te acordás que te tropezaste? En absoluto, pero eso no quiere decir que morí en ningún intento. Fue simplemente un traspiés porque se cruzó una piedrita en mi camino. Y elegantemente continué haciendo la actividad Sí, física. estuviste bien, ahí Así estuviste que, bien. por Ahí favor. estuviste bien, no puedo negarlo. Entonces, antiguamente salir a correr era facilísimo. De hecho, el ganador de la maratón del año 60, creo que fue en Roma, corrió descalzo. Mirá. Un He héroe visto. nacional de su país. Sí, sí. Hoy ya es mucho más complejo, hay que elegir las zapatillas según vos corras en montaña, corras en la calle, según la marca que a vos te guste. Entonces hoy el asunto es mucho más complejo y hay que aprender a encordarse los cordones porque puede estar bueno. Entonces uno puede, si sale a correr, mejorar la técnica de la carrera y eso te pone en un buen lugar, escoger las zapatillas adecuadas y eso te pone en un buen lugar, y mejorar el encorde también te pone en un buen lugar. Cómo vos te atás la zapatilla, cómo vos te encordás la zapatilla, tiene un gran impacto en el confort y en reducir las molestias que la zapatilla te produce. Mirá. Y obviamente que también en el rendimiento, finalmente. porque Finalmente, si estás- porque los estudios dicen que encordar correctamente la biomecánica, las zapatillas, hacen que la biomecánica del pie adentro de la zapatilla sea la correcta. ¿Y qué es la biomecánica? ¿Cómo se mueve el pie dentro de la zapatilla? Entonces, si la zapatilla se queda floja, lo que va a pasar es que vos puedas generar debilidades que terminen en determinados tipos de lesiones, que pueden ser ampollas, porque te rozan la parte de atrás,
que pueden ser uñas que se caen porque el dedo se ajusta contra adelante, se llena de sangre y se cae, que puede ser esguinces, porque si la zapatilla está muy floja y tu pie tiene una determinada forma de pisar, vos tengas debilidades o dificultades para mantener la estabilidad del tobillo y hagas esguinces, tendinitis, porque la zapatilla no pisa adecuadamente porque está más ajustado menos del otro. Entonces, si uno encorda adecuadamente el cordón, puede minimizar el riesgo de padecer ese tipo de lesiones. Y ahí viene un trabajo que es de uno. ¿Cuál es? Lo otro es muy complejo. A ver, ¿cómo estoy pisando? ¿Dónde estoy sintiendo más los dolores? Cuando me pongo las zapatillas y me las ato, ¿dónde me duele más? ¿En la parte alta del empeine? ¿Me duelen las uñas? ¿Me hice una ampolla? E ir probando los distintos métodos o formas de encordar los cordones. Entonces, uno va investigando y va experimentando y llega a la forma más correcta para lo que uno es. ¿Y cuál es el objetivo? Quitarle presión al pie, que vos sientas que el pie dentro de la zapatilla se ajusta correctamente en todos lados. Hay gente que tiene el pie más ancho adelante, hay gente que tiene el pie más estrecho adelante, hay gente que tiene un arco muy alto, hay gente que tiene pie plano, hay gente que pisa para adentro, hay gente que pisa para afuera, hay gente que tiene una pisada neutra. Entonces, ir sabiendo quién es cada uno en esos lugares también nos ayuda a elegir adecuadamente el tipo de encordado. Entonces, el pie sujeto adentro de la zapatilla, que no se mueva, que tenga en todos los puntos la misma presión, nos hace que tengamos un confort adecuado e ideal para poder correr. Recordemos también que el pie se dilata a medida que corremos. Entonces lo ideal sería para una carrera de largo aliento parar en la mitad del camino, aflojar un poco los cordones y quitarle la presión que le pusimos inicialmente. Y acá va un tip para comprar las zapatillas. Las zapatillas se compran siempre de mañana, porque uno no tiene el pie dilatado. Entonces por ahí te las vas a comprar de noche y entrenás a la mañana, después de todo un día de laburo, de estar parado, y te compras unas zapatillas medio número más grande porque tu pie estaba dilatado. Y otra cuestión, los cordones redondos distribuyen mejor la presión sobre el empeine que los cordones planos. Eso te iba a preguntar, porque Wow, vos siempre mirá. nos marcás la diferencia. ¿Qué me contás, Marquito, de todo los esto? diferentes cordones, ¿no? Así que cordones redondos, no planos. Sí, no Es como que tienen menor área de La ciencia la del superficie, encordado. menor área de Transmite superficie de apoyo, y entonces te aprieta. claro, de presión. Y si uno quiere ver realmente esto de lo que estamos hablando ahora, va a la página runrepeat.com, que es runrepeat.com, y ahí tiene todos los gráficos según si el talón esté suelto, si haya dolor en los dedos, si la punta sea más ancha, si el pie sea más ancho, si el empeine es alto, si el arco es elevado. Entonces, esto es, por radio es difícil de representar, pero le dimos a la gente los tópicos generales para tener en cuenta, y uno se mete en runrepeat.com, runrepeat.com, y ahí tiene todas las gráficas para entender, si no lo entendió, de qué estuvimos hablando en el micro de hoy. Genial. Aprendimos algo más, ¿eh? Si te faltaba algo de aprender, bueno, por supuesto en nuestro espacio, esencialmente salud, lo aprendiste. Nos tenemos que ir despidiendo, los ganadores o la ganadora de los obsequios del día de hoy, Marquitos. Muriel con el 177. Muriel, entonces podés tomar las clases con Guido. Lo que sí no me quedó claro que dijo Muriel. Yo quiero, ¿qué quiere Muriel? Yo quiero, ahora la no. actividad física o el masaje shiatsu. Y nuestro amigo, bueno. Y que bueno, también. uno y uno, entonces. Ahí Ariel está. y Muriel. Y Ariel Correcto. también. Muy Y bueno, Sí. y si los dos quieren ir al gimnasio, pueden ir los dos. Le profe. recordamos a Muriel y Ariel Ariel. que a través tuyo van a recibir los datos. Así es. Y bueno, que se pongan en contacto conmigo y comiencen con su actividad, que sabemos que les va a ser provechosa. Por el buen Ahí camino. está, por el buen camino. Y por el buen camino también nos vamos nosotros, ¿eh? Ya son más de las 9. Te acompañamos con esto que fue esencialmente salud. Sabes que siempre nos encontrás aquí en Radio 10 los martes de 20 a 21 horas, un poquito más, ¿eh?
Marcos, un placer como siempre. Un placer, gracias. equipo, gracias. Linda Gracias, jornada. Marco. No, por Gracias, favor. gracias doctora Viviana Llenero. Gracias a vos, Adri. Gracias Guido Pérez. Gracias a vos, a Vivi, a Marcos y a la gente. Y por supuesto nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas. Hasta el martes. Hasta el martes, quien te habla, Adriana Churriguera. Chau, chau.